y amigos también, que el Señor les continúe bendiciendo. Siempre es un gozo estar entre ustedes, una iglesia a la cual amamos y llevamos en nuestras oraciones. Vamos a ir a la palabra en el libro que lleva mi nombre. Fácil de buscar, ¿verdad? Josué, el capítulo 4. Vamos a leer los primeros 7 versos. Sin embargo, vamos a considerar todo el capítulo completo. Así que abra su Biblia ahí en Josué, capítulo 4, y no se mueva para otro lado. De ahí estaremos considerando en esta mañana nuestro mensaje y vamos a estar viendo en este capítulo el Dios de las grandes obras. El Dios de las grandes obras. Leemos en el nombre del Señor. Cuando toda la gente hubo acabado de pasar el Jordán, Jehová habló a Josué diciendo: tomad del pueblo 12 hombres, uno de cada tribu, y mandadles diciendo: tomad de aquí de en medio del Jordán, del lugar donde están firmes los pies de los sacerdotes, 12 piedras, las cuales pasaréis con vosotros, y levantadlas en el lugar donde habéis de pasar la noche. Entonces Josué llamó a los 12 hombres a los cuales él había designado de entre los hijos de Israel, uno de cada tribu, y les dijo Josué: pasad delante del arca de Jehová vuestro Dios a la mitad del Jordán, y cada uno de vosotros tome una piedra sobre su hombro, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, para que esto sea señal entre vosotros. Y cuando vuestros hijos preguntaren a sus padres mañana diciendo: ¿qué significan estas piedras?, les responderéis que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová. Cuando ella pasó el Jordán, las aguas del Jordán se dividieron, y estas piedras servirán, y presta atención a esta frase, servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. Oh Padre amado, de misericordia y de amor, de bondad y de toda gracia, en esta mañana hemos abierto tu palabra nueva vez, y nueva vez rogamos que tú hables a nuestras vidas, que podamos apreciar las grandes verdades de ese Dios a quien servimos en este pasaje, ese Dios de las grandes obras, a quien adoramos, a quien servimos, a quien amamos. Así que en esta hora esperamos la intervención de tu Santo Espíritu para que nos use y para que cambie nuestros corazones de tal modo que podamos apreciar las verdades en este pasaje. Así que en el nombre de Jesús oramos. Amén. En todos los pueblos alrededor del mundo existen los monumentos conmemorativos, los monumentos nacionales conmemorativos. Y estos monumentos buscan recordar un gran hecho histórico importante de ese pueblo o de esa nación. En los Estados Unidos hay muchísimos monumentos. Por ejemplo, está el monumento de los veteranos de la guerra de Vietnam, que recuerda a aquellos hombres que valientemente defendieron su país. En el caso de nuestra tierra, también tenemos
muchos monumentos. Uno de ellos es el monumento a los héroes del 30 de mayo. Está ubicado en la avenida George Washington en Santo Domingo y conmemora el hecho ocurrido el 30 de mayo de 1961, cuando un grupo de hombres valientemente decidieron dar de baja al entonces dictador Rafael Leónidas Trujillo. Y el propósito de dicho monumento es que el pueblo recuerde a aquellos héroes que con valentía derrocaron al entonces dictador. Y si usted llega a ver ese monumento, lo primero que va a recordar es la libertad que consiguió el pueblo dominicano. El libro de Josué nos muestra una ordenanza que Dios había dado al pueblo judío. Ellos debían construir un monumento que iba a recordar el paso del río Jordán. Y este hecho introdujo a la nación prometida por Dios, a la nación escogida por Dios, a la tierra prometida. Pero antes, déjeme darle un pequeño resumen de los primeros 3 capítulos para que ustedes puedan entonces estar conscientes de lo que ha ocurrido en estos primeros versos, en estos primeros capítulos. Nosotros vemos en el capítulo 1 del libro de Josué los preparativos para el cruce del Jordán. Dios confirma a Josué como el nuevo líder de la nación de Israel ante la ausencia de Moisés. El capítulo 2 nos narra los espías siendo enviados a Jericó para verificar la tierra, siendo escondidos por Rahab, quien muestra ser una mujer de fe al proteger a estos hombres que venían de parte de Dios. El capítulo 3 registra el tan esperado cruce del Jordán y algunas ordenanzas para que el pueblo hiciera cuando ya estuviera en la tierra. Y al arribar al capítulo 4, la nación de Israel pisa tierra. Llegaron por fin al lugar que Dios les había prometido. El capítulo comienza diciendo: cuando toda la gente hubo acabado de pasar. Después de tantos años de este pueblo vagar por el desierto, muchos habían ya fallecido. Por fin el pueblo está en la tierra que fluye leche y miel. Y como el corazón humano es muy olvidadizo, y Dios lo sabe muy bien, Él no quería que Israel se olvidara de ese gran hecho que le introdujo a la tierra que Dios les había prometido. Así que Dios ordena por medio de Josué que se levante un monumento en memoria de la gran obra de liberación y salvación. 12 hombres, no 13, no 11, no 10, no 15, 12 hombres, uno de cada tribu, debía traer una piedra del Jordán para ser puesta en Gilgal, lugar donde Dios o donde el pueblo iba a acampar luego del paso. Y este monumento iba a servir para las presentes, pero sobre todo para las futuras generaciones, lo que Dios había hecho con ellos y cómo Él mismo los había introducido en la tierra prometida. Dios no quería que Israel
olvidara las grandes obras salvadoras de Dios, como tampoco quiere que nosotros olvidemos sus grandes obras en medio de nosotros. Así que, mis hermanos, recordemos las grandes obras salvadoras de Dios. Pero este recordar del cual hablamos no es meramente un recuerdo o un vago recuerdo o simplemente traer a la memoria un hecho pasado y no hacer nada. Va más allá. Este recordar significa actuar acorde a la situación o circunstancia que lo produce. Por ejemplo, en el primer libro de Samuel, nosotros leemos que Dios se acordó de Ana. Y esto significa que Dios obró a favor de Ana. Dios hizo una obra en Ana. Y cuando en el Nuevo Testamento nosotros encontramos, o en el Nuevo Pacto, nosotros encontramos que Dios no se acuerda de nuestros pecados y transgresiones, es porque no nos condena. Dios obró a favor nuestro. Y ahora bien, surge una pregunta. Yo les he dicho que debemos recordar las grandes obras salvadoras de nuestro Dios. ¿Para qué entonces debemos recordar las grandes obras salvadoras de nuestro Dios? En primer lugar, debemos recordar las grandes obras salvadoras de nuestro Dios para que estemos convencidos de que Él es fiel al cumplir cada una de sus promesas. Dios prometió a Abraham una tierra. Esta promesa nosotros la vemos en el libro de Génesis. De él saldría una gran nación. Luego confirmó esta promesa a su hijo Isaac, también a Jacob. Y esta nación, luego de la muerte de José, dura 400 años de esclavitud en Egipto. Y como Dios no se olvida de ninguna de sus promesas, eligió a Moisés para que fuera el gran libertador, el cual iba a dirigir al pueblo de Israel a la tierra prometida. Este pueblo muchas veces fue rebelde. Dios los mantuvo vagando por el desierto durante 40 años y a muchos, como Moisés, les permitió ver la tierra, pero de lejos. Y estoy seguro que muchas personas no creían que Dios realmente iba a cumplir lo que había prometido. Pero otros, como Josué y Caleb, sí creían que Dios los iba a entrar a aquella tierra porque Él lo había prometido a sus antepasados. Dios hizo un pacto incondicional con Abraham, un pacto que solo dependía de Dios. Él lo iba a cumplir, sea el pueblo obediente o no. Y de hecho, Israel fue muchísimas veces desobediente. Se quejaron de Dios, de lo que Dios les estaba dando, de lo que Dios estaba haciendo. Pero aún así, Dios los introdujo en aquella tierra. ¿Y por qué razón? Porque Él promete lo que cumple. Ciertamente Dios lo hizo. Todo Israel pasó el Jordán. Según algunos estudiosos, 2 millones de personas aproximadamente, cumpliendo Dios así lo que había prometido cientos de años atrás. Y dice el verso 17 del capítulo 3, más los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán. Y todo Israel, lea esto, escúchelo, todo Israel pasó en seco. Dios también prometió engrandecer a Josué y que su presencia iba a estar con él.
Dice el capítulo 3, verso 7 de Josué: entonces Jehová dijo a Josué: desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Josué también les dijo al pueblo que ellos iban a conocer que Dios estaba en medio de ellos por el arca del pacto de Jehová. El arca del pacto que tanto se menciona en el capítulo 3 y el 4 significaba la presencia del Señor. Era la pieza más santa de entre los muebles del tabernáculo. Contenía las 2 tablas del pacto de Sinaí y era la caja sobre la cual Dios se reunía y hablaba con Moisés. Por tanto, mientras los israelitas caminaban mediante el río o mediante la tierra, con las aguas apiladas a un lado y al otro, y el arca del pacto delante, ellos iban a entender que Dios estaba con ellos. El arca del pacto era la muestra física de que Dios estaba con ellos. Amados hermanos, usted y yo, al igual que Josué y otros hombres y mujeres, debemos estar convencidos de la fidelidad de Dios al cumplir sus promesas. Las grandes obras de Dios a través de la historia nos recuerdan su fidelidad. Jesús prometió que su iglesia se iba a mantener siempre, iba a prevalecer. Y nosotros podemos estar seguros que a pesar de las situaciones difíciles en las que la iglesia en estos momentos se encuentra, en otros tiempos también se ha encontrado, podemos estar seguros que aunque hayan ataques en contra de la iglesia prevalecerá. Dios prometió preservar a cada uno de aquellos que son de Él. Y ha prometido en su palabra que ninguno se va a perder. Sin duda que Dios lo está haciendo y lo seguirá haciendo. Ninguno de sus hijos, ninguno de aquellos que son de Cristo se va a perder, porque Dios así lo ha prometido. Si Dios dejara de cumplir alguna de sus promesas, dejaría de ser Dios. Pablo le dijo a Timoteo que él no puede negarse a sí mismo. Después de la caída, Dios hizo una promesa. De la simiente de la mujer se iba a levantar uno que iba a aplastar literalmente a Satanás. Uno mucho más poderoso que él. En Isaías 53 se prometió a un Salvador que cargaría los pecados de la humanidad. Uno que sería herido, uno que traería la paz y que sanaría las heridas del pecado. Uno que iba a justificar a muchos. Y en el cumplimiento del tiempo nació de una virgen, vivió sin pecado, cumplió todo lo que de él se dijo. Aquel cuyo reinado se prometió y que no tendrá fin es nuestro Salvador y Señor Jesucristo, cuya gran obra de liberación y de salvación trascendió el tiempo y la razón y la mente humana. Dios cumplió todas sus promesas justificadoras en la persona de Cristo. Jamás nos olvidemos de su fidelidad. Amados hermanos, Dios quiere que su pueblo recuerde sus obras. Dios desea que su pueblo guarde memoria de todas sus bendiciones, de esas bendiciones que hemos obtenido en Cristo. Mire cómo dice Pablo a los Efesios: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué pasó?
que nos bendijo con toda bendición espiritual. Que nos bendijo con toda bendición espiritual. La nación de Israel debía recordar constantemente que la posesión de aquellas tierras no fue el resultado de un pueblo que estaba empeñado en la conquista. No, era en un Dios que estaba empeñado en cumplir cada una de sus promesas. Dios sigue cumpliendo sus promesas en medio nuestro, para que nunca se nos olvide que Él es fiel. Dios está cumpliendo sus promesas generales y también está cumpliendo promesas individuales de cada creyente. Quizá no sabemos cuáles son esas promesas, pero Dios las está cumpliendo. Dios prometió un Salvador y nos envió a un Salvador, al glorioso Salvador, a nuestro Salvador. Dios prometió bendiciones espirituales en Cristo y nos ha dado todas esas bendiciones espirituales en Cristo. Y el mismo Señor prometió que iba a regresar. Y nosotros esperamos su regreso. Él no ha venido, pero sabemos que Él viene porque lo prometió. Viene a buscar a su iglesia. Y debemos estar parados sobre esa gran promesa que Él ha hecho. Nosotros podemos estar seguros. Hermano, ¿estás tú siendo confortado al saber que Dios está trabajando y cumpliendo cada una de sus promesas? El problema a veces es que nosotros creemos y queremos que Dios cumpla lo que nosotros entendemos que es bueno. Y a veces nos quejamos. Y a veces lloramos porque Dios no nos da eso que queremos. Pero hermano, ten seguro, ten 1000% de seguridad que Dios siempre nos va a dar más y mejor de lo que pedimos. Y nos va a bendecir más de lo que nosotros creemos. Y va a cumplir cada una de sus promesas. En segundo lugar, usted y yo debemos recordar las grandes obras salvadoras de nuestro Dios para que cumplamos nuestra misión en unidad. Una idea bastante clara que nosotros encontramos en este pasaje es del trabajo en unidad. Desde el capítulo 3 nosotros vemos esta idea. Tomad del pueblo 12 hombres, los sacerdotes, las tribus que estaban encargadas de defender la nación. Todos estaban haciendo el trabajo en unidad bajo el liderazgo de Josué. Dios había encargado a este nuevo líder la gran labor que debía hacer y lo anima a esforzarse prometiéndole su presencia. Los mandamientos que el Señor establecía eran ejecutados y obedecidos de la mejor manera. Todo el capítulo 4 nos habla de un pueblo que diligentemente obedecía las ordenanzas que Josué daba. La autoridad de Josué no se discutía. Él era el encargado de guiar al pueblo en sustitución de Moisés. Dios mismo lo iba a respaldar a través de lo que hacía. Dios estaba cumpliendo la promesa a Josué que le había hecho. Dice el verso 14 de este mismo capítulo: en aquel día Jehová engrandeció a Josué a los ojos de todo Israel y le temieron como habían temido a Moisés todos los días de su vida. Dios le prometió su presencia y le prometió engrandecerlo, y Dios estaba cumpliendo esa promesa.
Amados hermanos, Dios no bendice a un pueblo que está desunido. La iglesia de Jesucristo ha de mantenerse trabajando en unidad. La Biblia nos enseña que las grandes victorias de Israel venían cuando el pueblo obedecía a Dios y trabajaba bajo una misma visión. La historia de la iglesia nos enseña que las grandes victorias que ésta ha tenido a través de la historia han venido cuando ésta se somete a la autoridad bíblica. Dios levanta líderes para que estos guíen a su pueblo. Pero el líder nunca debe ser egoísta y querer hacerlo todo. Josué pudo bien levantar él mismo las 12 piedras, sacar de en medio del Jordán las 12 piedras, pero no fue eso lo que Dios dijo. Dios dijo, uno de cada tribu. La autoridad bíblica del liderazgo de la iglesia procede de la obediencia a la voluntad de Dios y no de la imposición personal. Nadie puede, conforme a la Escritura, constituirse en autoridad de la iglesia de Dios. No hay base bíblica para ello. Los que están puestos por Dios como ancianos, como pastores, tienen una autoridad delegada por Dios mediante la aplicación de la palabra de Dios. Y los primeros en someterse a la palabra, los primeros en someterse a la autoridad bíblica son los líderes. Y una vez ellos sometidos a la palabra, y una vez los líderes cumpliendo la palabra, haciendo lo que Dios dice, podrán entonces demandar obediencia, pero no obediencia a ellos, sino a la palabra de Dios. Primera Pedro lo deja bien claro, tampoco como teniendo señorío sobre los que os han sido confiados, sino demostrando ser ejemplos del rebaño. Josué era respetado y obedecido porque hablaba según lo que Dios le había hablado. Josué se estaba sometiendo a Dios. Josué estaba cumpliendo lo que Dios había mandado. En la iglesia aparecen las personas rebeldes o aparecen los rebeldes. Muchas veces Israel fue rebelde contra Dios y contra el liderazgo. Pero déjame decirte, mi hermano, y escucha muy bien esto, no porque lo diga yo no soy gran cosa, sino porque lo dice la palabra. Déjame decirte que cuando nuestros líderes están actuando conforme a la palabra de Dios y alguno de nosotros se vuelve rebelde, no lo hace en contra de ellos, lo hace en contra de Dios mismo, porque ellos han sido puestos por Dios en el liderazgo. Un pueblo desunido lo que trae son desgracias y deshonra a Dios. De hecho, en el mundo secular nosotros vemos que cuando las cosas se hacen cada quien por su lado, trae malos resultados. Por ejemplo, la historia política de nuestro país nos enseña que las grandes derrotas han venido por divisiones. En un negocio, cuando cada quien hace lo que quiere, si hay sociedad o si es un solo dueño y hace lo que quiere sin someterse y sin ajustarse a normas y leyes y a trabajar en desunidad, quiebra. En la familia, igual, cuando las parejas
cuando el esposo y la esposa trabajan cada uno por su lado, cada quien creyéndose aparte, cada quien trabajando por su lado, es una familia que muy probable vaya a la quiebra. Y entonces imagínense en la iglesia de Dios, imagínense en el pueblo de Dios, donde todos trabajamos para un mismo jefe, un mismo capitán, y todos debemos buscar el mismo propósito. Desde luego que cada uno de nosotros sirve con el don que Dios le ha dado. Fíjese que unos cargaban el arca del pacto, otros cargaban las piedras, otros eran los guerreros, los que hacían de seguridad del pueblo ante los enemigos, pero todos trabajaban bajo el mismo propósito, y el propósito era entrar a la tierra prometida. En la iglesia, unos sirven. Eso es de gran valor el servicio. Otros cantan, otros evangelizan, otros visitan, otros tienen otros dones, otros por su gracia y misericordia predicamos. Pero todos con la misión de glorificar a Dios, edificar a su pueblo y evangelizar a los perdidos. Hermanos, las grandes obras de Dios nos recuerdan que Dios quiere un pueblo en unidad, que Dios quiere un pueblo unido, obediente a la palabra y que se somete al liderazgo establecido por Dios. Dios se glorifica en medio de un pueblo que entiende que la obra del Señor debe hacerse en unidad. En tercer lugar, amados hermanos, las grandes obras salvadoras de nuestro Dios nos recuerdan que debemos contar a las futuras generaciones lo que Él ha hecho. ¿Para qué debemos recordar las buenas obras salvadoras de Dios? Para contar a las futuras generaciones. Fíjense una pregunta interesante que hace el capítulo. ¿Qué significan estas piedras? Muchas generaciones posteriores al evento iban a hacer esa pregunta, y el objetivo de estas piedras era llamar la atención precisamente de las generaciones que no presenciaron el acto de Dios, y también de aquellas que quizá lo presenciaron pero muy probablemente se habían olvidado. Cuando alguien preguntara sobre este monumento, debía recibir como respuesta toda la historia, comenzando por la esclavitud en Egipto, primero por la promesa, luego en la esclavitud en Egipto, siguiendo con la liberación, las andanzas en el desierto, el paso del río Jordán. Muchos no presenciaron el cruce del Mar Rojo, pero sabían lo que Dios había hecho porque otros lo habían contado. Ellos debían contarlo a sus hijos. Israelitas posteriores al evento se iban a sorprender a escuchar esta historia. Yo no sé si usted ha tenido la oportunidad de contarle alguna historia de su vida o de sus ancestros a sus hijos. Y ellos le preguntan, ¿y de verdad eso sucedió? Y de verdad eso fue así. Y yo me imagino a algunos hijos preguntándose, ¿y de verdad Dios dividió las aguas? ¿Y cómo Dios hizo eso? Y me imagino a algunos diciéndole, las piedras están ahí. Ahí están las piedras, mírala. Esas piedras fueron sacadas de en medio del Jordán. No fue de la orilla. No fue un engaño. Esas piedras fueron sacadas de en medio del fondo del río.
Nosotros no sabemos cómo estaban ubicadas estas piedras, quizá una amontonada sobre la otra, pero lo suficientemente grande para que pudieran verse. ¿Y saben qué? Me imagino a algunos padres diciéndoles a sus hijos, no solamente es este monumento que ustedes ven ahí, también en el río hay otro. Josué, quien era el líder, levantó un monumento en el fondo del río. Y según algunos comentaristas, en algunas épocas del año, el caudal del río bajaba y podía verse ese monumento que había erigido Josué en el fondo del río. Pero también, si algún curioso quería por él mismo tirarse y verificar que estaba el monumento en el río, podía ser. Las futuras generaciones no tendrían ocasión de presenciar los hechos portentosos que sus antepasados sí habían visto, pero no por ello debían olvidarse de la omnipotencia del Dios de las grandes obras. Por ejemplo, para ilustrarlo de esta manera, en mi casa hay 2 matas de aguacates, en mi casa paterna, y una de mango. Y cuando yo veo esas matas, lo primero que yo pienso es en mi papá y en la gran obra que hizo al sembrarlas. Y más cuando yo veo que tienen frutos. Cuando uno ve todos esos aguacates, esos mangos, y cuando uno se lo come, ahí es que uno se recuerda mejor. No le voy a dar la dirección para que no vayan a buscar. Mi mamá comienza a repartir a los hermanos de la iglesia su fundita. Y yo sé que usted puede tener recuerdos de su familia, de sus antepasados, quizás en el campo, en su casa, que eso le trae a la memoria un hecho, le trae a la memoria algo importante. De la misma manera, Dios dejó 2 ordenanzas a la iglesia, que es un vivo recuerdo de su obra. Y una de ellas es un memorial perpetuo hasta que Él venga, la cena del Señor, y la otra el bautismo. Y nosotros podríamos decir que la cena del Señor es un monumento para que les recordemos perpetuamente. La cena del Señor nos recuerda la gran obra de Dios al enviar a Jesús a morir por nuestros pecados. Nos recuerda que Jesús pagó el precio sufriendo nuestro dolor, sufriendo nuestra vergüenza. La cena del Señor nos recuerda que Él se levantó de la tumba como estaba profetizado. También nos recuerda que Él viene a buscar a los suyos. El bautismo es un testimonio de la gracia regeneradora en el corazón del ser humano. Es un testimonio visible de lo que Dios ha hecho ya en el corazón. Cuando tus hijos, quizá pequeños, quizá te pasó con tus hijos y más si son curiosos, y papi o mami, ¿qué significa este pan? Esta copa, o por qué se zambulle esa persona. ¿Sabe qué, mi hermano? Mi hermana, que ese es un buen momento para evangelizar, para predicarle el evangelio a tus hijos. Es una buena oportunidad para hablarle de Cristo, cómo Él ha transformado tu vida y cómo también ha transformado la de otros aquí.
Amados hermanos, usted y yo tenemos la responsabilidad de no olvidarnos para poder contar a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros sobrinos de las grandes obras de Dios. Las grandes obras que Él ha hecho a su pueblo, para su pueblo. Las grandes obras que Él está haciendo ahora. Hermano, yo sé que tú debes tener momentos en tu vida donde has visto la mano poderosa de Dios obrando a tu favor. Trae a la memoria eso. Trae a la mente eso, esa gran obra de Dios. Que cuando tú recuerdas eso, no tienes otra opción que alabar el nombre de Dios. Mi esposa y yo en diciembre pasado íbamos camino a Bávaro. Y en un momento una de las gomas se explotó del vehículo. Gracias a Dios íbamos al paso, pudimos pararnos bien. Y estábamos en medio de San Pedro y la Romana. Íbamos para Bávaro. Estábamos lejos de la capital y lejos del lugar donde íbamos. Estábamos en el medio, con una goma explotada, con un mecánico borracho, un sábado en la tarde, a las 5, dispuesto a no hacer nada, sino a seguir bebiendo. Y se fue, y gracias a Dios unos militares ahí vinieron a ayudarnos, y ya eran las 8, y nosotros parados ahí, vehículos van y vehículos vienen. Y uno de los militares dice, muchacho, si yo lo dejo solo a ustedes, fácilmente lo atracan. Qué palabra de esperanza. Y después, ya convencido de que nada se podía hacer, y íbamos a dejar el vehículo en un lado, ahí por San Pedro, para cuando pudiéramos ir a buscarlo. Y ahí aparece un hombre llamado Chimbala, que nos dice, ustedes se van hoy ahí. Y agarró, comenzó a desmontar la goma, porque estaba tan apretada por el camino, imposible de desajustar prácticamente. Y él nos ayudó, nos fuimos y llegamos. Y yo y mi esposa recordamos ese hecho, cómo Dios obró en un lugar desconocido para nosotros, sin nadie, en una autopista desierta, que solamente te pasan vehículos. Pero allí Dios estuvo con nosotros. Y no nos dejó ni nos desamparó. Y yo sé, mi hermano, que tú tienes obras que contar. Quizá en tu juventud, quizá recientemente. Dios ha obrado en tu vida. Y tú puedes decir, yo sirvo al Dios de las grandes obras. Pero ¿sabe qué? Que el testimonio más grande que tú tienes para contarle a otros es la gran obra de salvación que Dios ha hecho en tu vida. No hay ninguna obra que se asemeje a esa. Dios nos salvó por su gracia y debemos contar a otros lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Hermano, en último lugar, rápidamente, voy a tener que saltar algunos pensamientos. Pero debemos recordar las grandes obras salvadoras de nuestro Dios para que los pueblos de afuera y su pueblo que somos nosotros le temamos por siempre. El capítulo termina en el verso 24, para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Jehová es poderosa, para que temáis a Jehová vuestro Dios todos los días. Hay una exhortación a temer a Dios, a vivir en temor
Y el temor no debe confundirse con miedo o con un sentimiento de pavor o terror delante de Él. Más bien es un respeto de un hijo a un padre. El temor es el resultado de alguien que conoce a Dios. Temer a Dios es actuar en consecuencia de. Precisamente estos hombres que cruzaron el río Jordán hicieron esto. Las grandes obras poderosas de Dios iban a producir en los pueblos de alrededor y en ellos mismos un temor reverente hacia Dios. La iglesia ha sido llamada a tener un temor reverente delante de Dios. Ese temor no debe ser abstracto, es decir, no puede quedar oculto, debe manifestarse. Y ese temor debe manifestarse en un amor y respeto por la palabra de Dios. Quien teme a Dios va a obedecer su palabra y la va a honrar, porque la Biblia es la voz de Dios. Si tú quieres conocer la voz de Dios, si tú quieres escuchar la voz de Dios, si tú quieres conocer la mente de Dios, no vayas a otro para que te revele o para que te diga. Ve a la Biblia. La Biblia es la máxima autoridad nuestra. El temor a Dios conduce a una vida de limpio testimonio. Es una vida separada del pecado para vivir una vida de santidad. Proverbios capítulo 8 dice: el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa. La ausencia del temor de Dios es, en la vida de un creyente, es la puerta abierta para el pecado, que termina en un fracaso personal y el agravio para la iglesia de Cristo. Pero una generación que teme a Jehová, una generación que se esfuerza en vivir para Dios, trae gloria a Dios. Queridos hermanos, ya con este pensamiento termino. El libro de Josué concluye con su autor diciéndoles al pueblo que no faltó ni una palabra de las buenas promesas que el Señor había hecho a la casa del Señor. Todas se cumplieron, capítulo 21, verso 45, y en el capítulo 23, verso 14, dice: ninguna de las buenas palabras que el Señor vuestro Dios habló acerca de vosotros ha faltado. Todas han sido cumplidas, ninguna de ellas ha faltado. Pero las generaciones posteriores a Josué se olvidaron de los hechos de Dios. Y el libro de los jueces nos muestra qué pasa cuando un pueblo se olvida de Dios. ¿Qué pasa cuando una generación se olvida de contar a otros? Por eso, amados hermanos, tengamos un recuerdo permanente de Dios y de sus promesas. Como vimos, Él hizo la promesa a Abraham que sus descendientes habitarían la tierra, y bajo Josué trajo al pueblo a la tierra que Él había prometido. Este hecho completó la misión de redención que Dios comenzó con Moisés. Y al igual que Moisés, Jesús es nuestro libertador. Nos libertó de la servidumbre y de la esclavitud al pecado. Y al igual que Josué, Jesús nos llevará a la tierra prometida. Nos llevará al reposo eterno, a la nueva Jerusalén, a la Canaán celestial, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Aferrémonos a esa promesa, porque el que la prometió la va a cumplir. Trabajemos en unidad, echemos fuera cualquier sentimiento de egoísmo y de buscar la gloria para uno mismo. Trabajemos buscando completar la misión
No nos olvidemos, amados hermanos, de contar los hechos poderosos de Dios en nuestras vidas, desde el momento en que creímos, siguiendo por otros sucesos que Dios sabiamente ha usado para manifestar su poder. Cuéntales a tus hijos y a los que te rodean que tú sirves a un Dios vivo. Nosotros somos piedras vivas en el edificio de Dios, para que vivamos todos los días de nuestras vidas aferrándonos a sus promesas y honrando a Dios por siempre y para siempre. Que Dios nos bendiga.